Hay 195 naciones en la Tierra. En 55, muchos no tienen derecho a un juicio justo. En 96, la libertad de expresión está restringida. En 111, la gente es torturada. Y en 161, hay trata de humanos. En un mundo donde a hombres, mujeres y niños se les niega la dignidad y se niegan sus libertades fundamentales, ¿cómo se pueden garantizar los derechos humanos? Unidos por los Derechos Humanos es una organización internacional no lucrativa de beneficio público dedicada a promocionar y a concienciar a gran escala la Declaración Universal de Derechos Humanos por medio de la educación. Este documento histórico, ratificado por las Naciones Unidas en 1948, establece el estándar de libertades universales a las cuales todo habitante de la Tierra tiene derecho. Con ese fin, Unidos por los Derechos Humanos informa, ayuda y une a los individuos, organizaciones y organismos gubernamentales para adoptar la Declaración de la ONU en los ámbitos regional, nacional e internacional. Todo empieza en un nivel popular con una campaña para elevar la conciencia pública con la distribución de materiales educativos. Los voluntarios de Unidos por los Derechos Humanos realizan también campañas de peticiones por todo Estados Unidos, desde Los Ángeles hasta San Francisco, de Seattle a la Franja de Las Vegas y desde Austin, Texas hasta la ciudad de Nueva York. En Canadá, en Montreal y Toronto, y hacia el sur en el Zócalo de la Ciudad de México. En Europa trabajan en París, Hamburgo, Múnich y Berlín, Budapest, Roma y Londres, más de 100 ciudades en todo el mundo. Calculémoslo todo y han reunido más de 250,000 de firmas a través de más de 60 naciones, solicitando que la educación sobre los derechos humanos sea obligatoria en las escuelas y campañas de educación sobre los derechos humanos para todos. Entonces, Unidos por los Derechos Humanos se asegura de que esas voces sean escuchadas. Por ejemplo, en la sede de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, a los líderes del mañana se les da un foro en la Cumbre Internacional de Juventud por los Derechos Humanos. Los jóvenes delegados de 30 naciones hablan en pro de los derechos humanos y marcan la pauta para la firma de la petición global por la educación sobre los derechos humanos, motivando a los funcionarios de 50 naciones a unirse. Juventud por los Derechos Humanos además lleva a cabo una gira mundial para abrir las puertas en zonas donde se violan los derechos humanos o establece acuerdos para el avance de los derechos humanos. Por ejemplo, Nigeria. Aquí, los representantes de la Gira Mundial de Derechos Humanos se reúnen con el director general del Control de Alimentos y Fármacos, generando titulares para reunir a 500,000 de nigerianos. En Kenia, la Gira Mundial se asoció con el ministro de Juventud y Deporte y ahora tiene un programa de derechos humanos que ya es nacional. Luego está Taiwán, donde se llevó a cabo una conferencia con el vicepresidente y un modelo para el lanzamiento nacional se llevó a cabo en una escuela primaria. Y en Venezuela, donde el mensaje de los derechos humanos resonó en un concierto en Caracas y a la gira se le unió todo un desfile de celebridades. Han aportado su apoyo a la campaña, apareciendo en las páginas de la edición especial del librito de ¿Qué son los derechos humanos?, que se distribuyó a 100,000 venezolanos. Para expandir aún más la conciencia sobre los derechos humanos, Juventud por los Derechos Humanos produjo anuncios de servicio público que ilustran los 30 artículos de la Declaración Universal y se crearon expresamente para elevar la conciencia popular y avivar la participación de la gente. Estos se han emitido ahora en todos los lugares públicos concebibles, en trenes argentinos, en el Aeropuerto Internacional de Ciudad del Cabo, en la Convención de Entrenadores de Fútbol en Atenas, en los centros comerciales de San Petersburgo, en los cines de Budapest, el metro de Lausana y en la estación de tren de Tokio. Por no mencionar las transmisiones por televisión, donde cada año los anuncios de servicio público de Juventud por los Derechos Humanos se ven en 500 canales televisivos en más de 60 países. Luego, para llegar al siguiente nivel de conciencia pública y acuerdo entre las organizaciones de derechos humanos, está la educativa Historia de los Derechos Humanos. Está diseñada para abrir la puerta a la educación sobre los derechos humanos en todos los frentes y coordinar a todos los grupos mundialmente. La película es el eje de ambos programas educativos, Unidos por los Derechos Humanos y Juventud por los Derechos Humanos.
Resucitar los derechos humanos, un plan de estudios posterior a la secundaria, incluye además una guía del educador con los hechos sobre las zonas de abuso de los derechos humanos, modelos de petición y directrices de defensa que detallan exactamente cómo hacer que se escuche nuestra voz. Hay también un paquete educativo destinado a los estudiantes de primaria y secundaria como parte del programa de Juventud por los Derechos Humanos. Similarmente, proporciona una guía del educador con planes de lecciones para estudiantes más jóvenes, así como los 30 anuncios de servicio público y folletos educativos. Luego, para educar al resto del mundo, está el Centro Interactivo en Línea de Derechos Humanos, humanrights.com. Aquí los visitantes pueden ver todos los anuncios y la película, solicitar materiales educativos, firmar la petición sobre los derechos humanos y hacer conexión con los centros de defensa y de derechos humanos. Y todo ello para unir a la humanidad en una fuerza irresistible para que se ponga en vigor la Declaración Universal. Combinémoslo todo y cientos de organizaciones y gobiernos han unido sus fuerzas con Unidos por los Derechos Humanos, ayudando a informar a decenas de millones sobre sus derechos humanos a lo largo de 189 países. Nada es más valioso que los derechos inalienables del hombre. Tú puedes defenderlos e insistir en los derechos humanos en tu zona. Distribuye ejemplares de los materiales educativos sobre los derechos humanos. Realiza campañas de peticiones. Únete a una organización de derechos humanos o empieza un grupo dedicado a la causa. Unidos, somos una fuerza poderosa en pro de la libertad, haciendo de los derechos humanos una realidad cotidiana para toda la humanidad.